Bueno, entonces en el día de hoy vamos a empezar a ver ya con más formalidad este concepto que vamos a estudiar ahora de estabilidad. La noción de estabilidad es una noción muy importante desde el punto de vista teórico, pero que está fundamentada precisamente en conceptos muy prácticos del comportamiento de los sistemas dinámicos, y precisamente sobre esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya vamos a empezar a ver las definiciones concretas asociadas y los resultados importantes que se tienen. Entonces voy a comenzar viendo este libro, que es otro de los libros importantes, además del libro de Tíjonov que ya hemos utilizado, de ecuaciones diferenciales ordinarias, el libro de Tíjonov y Sveshnikov. Estamos utilizando también el libro de Perko, de ecuaciones diferenciales ordinarias, y ahora este libro de teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias de Fred Brouwer. Bien, entonces estamos en el capítulo 4 de este libro, que está relacionado con la noción precisamente de estabilidad. Entonces, el concepto de estabilidad está motivado porque cuando nosotros representamos mediante un modelo matemático, un sistema dinámico cualquiera, con un número finito de grados de libertad, que se representa bien por un modelo de este tipo, donde la función y representa la función de estado del sistema, que es en general una función vectorial, y se representa o bien por un sistema de este tipo, o por un sistema que se llama autónomo, o sea que no depende explícitamente del tiempo, o por un sistema no autónomo, que sí puede depender explícitamente del tiempo. No autónomo, lo representamos por algo así. Generalmente en estos sistemas aparecen además, voy a ponerlo así de esta forma, en estos sistemas aparecen además parámetros, voy a ponerlos aquí en rojito. Aparecen además parámetros que describen características del sistema. Al variar los parámetros, el sistema tiene características diferentes, y pues aquí igual, el sistema depende de ciertos parámetros. Alfa denota en general un vector de parámetros, y para obtener soluciones de este tipo de modelos necesitamos dar condiciones iniciales, o sea que en un instante t sub 0 esto tome un cierto valor y sub 0 en un instante t sub 0 inicial. Una de las cosas que interesan fundamentalmente es el hecho de cómo varían las soluciones de estos sistemas, o cómo puede variar una solución. Por ejemplo, la solución que corresponde a un juego de parámetros alfa sub 0, cómo varía cuando alfa sub 0 varía un tantito, o sea, cuando alfa varía alrededor de alfa sub 0, es decir, cuando alfa está cerca de alfa sub 0, o cuando la condición inicial y0 varía un poco también. Porque la condición inicial, cuando nosotros la vamos a obtener para un modelo concreto, requerimos hacer mediciones, y las mediciones siempre llevan algún error. Entonces, aunque de por sí el modelo es una aproximación de la realidad, ya el modelo no es algo que representa fidedignamente la realidad, y por lo tanto ya hay un error intrínseco en el modelo, pero si suponemos que ese modelo es el que va a representar nuestro problema dinámico, pues lo que puede variar fundamentalmente son los parámetros alfa, que también requieren efectuar mediciones, o requieren ser obtenidos por algún método, si no directo, un método indirecto, y las condiciones iniciales. Entonces,
lo que interesa es ver qué ocurre cuando la solución, que realmente no solo depende de t, sino depende también de la condición inicial y depende de los parámetros, cuando la condición inicial varía un poco y cuando los parámetros varían un poco. ¿Qué ocurre con la solución? La idea es que si la solución varía mucho, al variar un tantito las condiciones iniciales o al variar un tantito los parámetros del problema, entonces esa solución no es estable. La idea es que la solución le vamos a llamar estable cuando la variación que ella sufre al variar un tanto, ya sea las condiciones iniciales o a lo mejor variar un tanto los parámetros del modelo, la solución se mantiene cerca, la solución que se obtiene se mantiene cerca de la solución que se obtiene para los nuevos parámetros. O sea, que si y en t, y0 alfa, es la solución que corresponde a tomar condición inicial y0 y tomar como juego de parámetros alfa 0, vamos a poner así, alfa sub 0, al variar un poco alfa sub 0, o sea, cuando alfa está cerca de alfa sub 0, vamos a llamarlo así, cuando alfa tilde está cerca de alfa sub 0, y cuando y0 tilde está cerca, vamos a llamar aquí a alfa 0 tilde, y cuando y0 tilde está cerca de y0, entonces lo que esperamos es que de alguna manera, y eso es lo que tenemos que definir, la solución que correspondía a la condición inicial y sub 0 y al valor del parámetro o de los parámetros alfa sub 0 también esté cerca en algún sentido que ahora vamos a precisar de la solución que corresponde a la nueva condición inicial y los nuevos parámetros. Esa es la idea de estabilidad. Ahora nosotros vamos a empezar a estudiar, vamos a ver que el problema de estabilidad con respecto a los parámetros se puede ver como un problema de estabilidad con respecto a condiciones iniciales, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema y tenemos el parámetro alfa 0, nosotros podemos construir un sistema ampliado, que es este sistema. Y punto en t igual a f de y y de alfa, e introducir una nueva ecuación que sea alfa punto en t igual a 0. ¿Qué quiere decir? Estoy introduciendo una nueva función incógnita, alfa de t, que por ser su derivada es 0, quiere decir que alfa en t es constante, que es precisamente el parámetro que aparece acá. Bien. Y entonces considerar como condiciones iniciales, pues la condición inicial y en t sub 0 igual a y sub 0, y además la condición inicial para alfa en t sub 0 igual a alfa sub 0. Y considerar entonces con respecto a este nuevo sistema el problema de la estabilidad de la solución con respecto a las condiciones iniciales es equivalente en este sistema estudiar la estabilidad de la solución con respecto a las condiciones, a las variaciones pequeñas de las condiciones iniciales y de los parámetros. ¿Está claro? Entonces, por ese motivo nosotros vamos a estudiar fundamentalmente el problema, vamos a considerar que no tenemos parámetros en el modelo, o sea que el modelo es un modelo de este tipo. Vamos a empezar por considerar un modelo autónomo, bien, y vamos a considerar nada más que lo único que varía son lo que puede variar son las condiciones iniciales. O sea que la solución de este problema la vamos a denotar así como y de t y sub 0, bien. De hecho la vamos a denotar de esta forma, podemos denotar también el hecho de que estamos tomando la condición inicial en el punto t sub 0 y que esa condición inicial es y sub 0 y que podemos variar un tantito la condición inicial, y si variamos, en lugar de tener la condición inicial y0, tenemos la condición inicial y0 tilde, pues entonces vamos a tener una nueva solución que vamos a denotar así, y tilde de t, t0 y y0 tilde. Y entonces estabilidad para nosotros va a ser que si y0 está cerca de y0 tilde,
O sea, si las condiciones iniciales están cerca una de la otra, cerca en el sentido, si la condición inicial está en Rn, pues cerca en el sentido de la cercanía en Rn, pues entonces también está cerca las soluciones correspondientes. Y este orden de cercanía es el que tenemos que definir. Estas tienen que estar cercanas en un cierto sentido, que es el que vamos a definir. Bien, entonces, ya hemos visto este problema en el caso de los sistemas lineales. O sea, cuando realmente lo que tenemos es un sistema de este tipo. Y punto en X igual a de Y, donde A es una matriz con coeficientes constantes. ¿Bien? Ese problema ya lo hemos visto y el resultado principal en los sistemas lineales es que, y no solo en los sistemas lineales homogéneos, sino en los sistemas lineales también no homogéneos. Algo que es muy fácil, de concluir cuando tomo aquí ahora y en t, voy a poner así para no cambiar la variable independiente. Entonces aquí t. Algo que es muy sencillo de concluir es que, aquí yo pongo la condición y en t sub 0 igual a y sub 0. Pues en los sistemas lineales es muy sencillo de concluir que si que la estabilidad en el sentido siguiente, de que si yo tomo aquí una solución cualquiera, que va a ser una solución cualquiera, es la solución que depende de t, que en el instante t sub 0 toma el valor y sub 0. Si para una solución cualquiera, esta solución es estable, en el sentido de que al variar un tantito la condición inicial, la nueva solución que se obtiene está cercana a la anterior, entonces si eso se cumple para una solución particular, se cumple también para toda solución del sistema lineal. Es decir, si para una condición inicial la solución es estable, entonces, o sea, si para una condición inicial la solución es estable, entonces será estable toda solución correspondiente a cualquier condición inicial. Bien. Pero más todavía, si f es continua, también ocurre que si para una f y una y sub 0 la solución correspondiente es estable, no solo para esta f van a ser estables cualquier solución correspondiente a cualquier otra condición inicial, sino también cualquier solución del sistema correspondiente a cualquier función f que yo ponga acá. O sea, si yo cambio f, si para una solución correspondiente a f, esa solución es estable, entonces también es estable cualquier solución de la ecuación y punto en t igual a de y más g en t con g cualquier otra función continua, g continua. ¿Está bien? Poniendo la condición inicial que yo quiera acá. Eso quiere decir que para los sistemas lineales la teoría de estabilidad es muy simple, porque basta tomar cualquier función, entonces voy a tomar la más simple que es 0,
y basta tomar cualquier condición inicial. Entonces voy a tomar la condición inicial más simple, que es 0 también, y entonces la estabilidad, el teorema fundamental es el siguiente. Teorema: la estabilidad de cualquier solución de un sistema lineal y punto igual a y más f en t es equivalente a la estabilidad de la solución idénticamente nula del sistema homogéneo y el punto igual a A de Y. Bien, que esa solución idénticamente nula es la que corresponde a la condición inicial y en 0 igual a 0, donde este 0 es el valor que toma la variable independiente y este 0 es el vector 0 que corresponde a la condición inicial para el vector solución y. Bien. Entonces, este es un resultado muy importante. Quiere decir, la teoría de estabilidad en el caso de las ecuaciones lineales es muy simple, porque la estabilidad de cualquier solución para cualquier sistema no homogéneo asociado a la matriz A, cualquier solución o es estable o es inestable. Y el hecho de que todas sean estables depende de que la solución trivial de esta ecuación sea estable o no. Y entonces se tiene otro teorema muy importante, otro teorema, que es el teorema de estabilidad de Lyapunov para sistemas lineales. Y que este teorema dice que la solución idénticamente nula, no es exactamente, pero que si todos los valores propios de A tienen parte real negativa, entonces la solución idénticamente nula de y punto igual a de y es estable. Bien. Y si hay alguno, y si aparece algún valor propio con parte real positiva, entonces dicha solución es inestable. Y si aparecen valores propios con parte real nula, o sea, valores propios que están sobre el eje imaginario, entonces se requiere un análisis adicional para determinar la estabilidad. Y este es un teorema muy completo. Y el análisis de estabilidad, en el caso de que hay valores propios con parte real nula, hay que hacerlo, se puede hacer en general, lo vamos a ver nosotros en el caso de sistemas de orden lineales, de sistemas de orden 2×2.
Pero en general son estos dos resultados. Cualquier sistema lineal homogéneo o no homogéneo, todas sus soluciones son estables o todas son inestables. Por lo tanto, el análisis de estabilidad se hace para la solución en el caso más simple, que es cuando el sistema es homogéneo y cuando la condición inicial es idénticamente nula. Y en ese caso se tiene este teorema, que es el teorema de estabilidad de Lyapunov para los sistemas lineales, que dice: si la matriz A tiene todos los valores propios con parte real negativa, entonces la solución idénticamente nula es estable, y por lo tanto cualquier solución de cualquier sistema asociado a esa matriz A, sea homogéneo o no homogéneo, va a ser estable. ¿Bien? Mientras que si lo que se tiene es que hay algún valor propio con parte real positiva, entonces es inestable cualquier solución. Y si hay valores propios con parte real cero, pues puede ser estable o puede ser inestable. Hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis adicional. Bien, esa es la solución. Esa es la situación en el caso de los sistemas lineales. En el caso de los sistemas no lineales, la situación es un poquito más complicada, porque aquí estamos hablando que en los sistemas lineales la estabilidad de cualquier solución es equivalente a la estabilidad del único equilibrio que tiene la ecuación homogénea, que es, suponiendo que la matriz es no degenerada, o sea que tiene determinante distinto de cero, hay un único equilibrio que es la solución idénticamente nula. Pero ahora vamos a pasar al caso de sistemas de este tipo: y punto igual a FY, no lineales, sistemas autónomos no lineales. Y vamos a considerar primero, en primer lugar, el caso en que este sistema tenga una solución constante. O sea, ¿qué quiere decir que este sistema tenga una solución constante? Quiere decir, cuando este sistema tiene una solución que es igual a y sub 0 para todo t. Las soluciones que son constantes, o sea que son iguales a y sub 0 para todo t, estas soluciones se llaman puntos de equilibrio del sistema. Se llaman también puntos estacionarios. Se llaman también puntos de reposo o estados de reposo del sistema dinámico. Tienen muchos nombres. Bien. Y entonces lo que vamos a analizar primero es qué significa la estabilidad de un estado de equilibrio. O sea, le llamo puntos, le puedo llamar también estados. Bien. ¿Qué significa que un estado de equilibrio de este sistema sea estable o no? Pero ahora, en primer lugar, ¿qué significa que el sistema tenga una solución que sea constante para todo t? Si la solución es constante para todo t, entonces la derivada de esa solución con respecto a t es 0, y por lo tanto los puntos de equilibrio son aquellos puntos y sub 0 en que se anula la función m. O sea, en que se anula la parte derecha del sistema de ecuaciones. Bien, esos son los puntos de equilibrio. Entonces, si tenemos un sistema dinámico dado, o un sistema que corresponde a un sistema físico, biológico, lo que sea, pues entonces es muy importante estudiar en primer lugar el comportamiento de los estados de equilibrio del sistema. Si los estados de equilibrio son estables o no son estables. Vamos a ver qué significa eso formalmente. Desde el punto de vista práctico, esto es muy importante porque, por ejemplo, un estado de equilibrio puede corresponder en un modelo que describa las oscilaciones de una estructura, puede corresponder al hecho de que la estructura que haya un eje de la estructura que forme un ángulo cero con una recta determinada que determina el equilibrio de la estructura. Y entonces una cosa muy importante es, bueno, y si ese ángulo, que puede ser una variable de ese modelo, si ese ángulo se desplaza un tantito de la posición de equilibrio, ¿qué va a ocurrir? O sea, la solución correspondiente va a seguir estando cerca de la recta que describe el ángulo cero, o se va a alejar de ella, porque si se aleja de ello quiere decir que la estructura empieza a alejarse del equilibrio
y puede destruirse la estructura. Entonces, esa es la importancia que tiene el estudio de los estados de equilibrio. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de soluciones muy importantes, de los cuales es importante también, valga la redundancia, estudiar si son estables o no. Lo que pasa es que el concepto que son las soluciones periódicas. En los sistemas mecánicos, en muchos sistemas mecánicos, no en todos, pero en muchos sistemas mecánicos es muy importante estudiar la estabilidad de los equilibrios, o sea, de las soluciones que son constantes todo el tiempo. Porque quieren decir que la posición constante que mantiene la estructura se mantiene estable. Si se desestabiliza, porque la estructura se sale de ahí y se puede resquebrajar. Entonces, pero hay sistemas en los cuales, sobre todo en los sistemas biológicos, en los sistemas ecológicos, lo importante no son las soluciones estacionarias, o sea, los estados de equilibrio. No son tan importantes aquellas soluciones de los sistemas biológicos que se conservan constantes todo el tiempo. Porque en los sistemas biológicos o en los sistemas ecológicos, donde por ejemplo hay interacción entre especies, pues las especies están variando constantemente. Y decir que, por ejemplo, si hay un sistema donde hay presas y hay depredadores, decir que haya un estado de equilibrio de ese sistema que sea estable, querría decir que hay una cierta cantidad fija de predadores y de presas que siempre se mantiene más o menos estable en todo el sistema. Y eso no puede ocurrir porque los depredadores están comiéndose a las presas y las presas están desapareciendo del sistema de alguna manera. Y entonces, ¿bajo qué condiciones esos estados de equilibrio son estables? No es lo más adecuado para estudiar para un sistema de ese tipo, sino uno supone que lo que ocurre es que los depredadores comen presas, las presas empiezan a disminuir. Cuando empiezan a disminuir las presas, los depredadores también empiezan a disminuir porque ya no tienen alimento, y al empezar a disminuir los depredadores, de pronto las presas otra vez que ya no tienen quien se los coma, pues empiezan a aumentar, y así se empieza a mantener como una especie de equilibrio ecológico que da lugar a soluciones periódicas en esos sistemas. Y lo interesante es precisamente analizar la existencia de esas soluciones periódicas y su estabilidad. La estabilidad de esas soluciones periódicas es lo que habla precisamente del equilibrio ecológico de un ecosistema, de la sustentabilidad del ecosistema. Bien, entonces más adelante vamos a estudiar precisamente qué significa la estabilidad de una solución periódica y qué importancia eso tiene. Ahora estamos estudiando fundamentalmente estabilidad de equilibrios, que son soluciones que son constantes para todo el tiempo y que por lo tanto lo que tienen que satisfacer es que F evaluado en Y sea 0. Obviamente en un sistema no autónomo como este que escribí aquí, pues en general, como este sistema, en un sistema no autónomo que depende explícitamente de la variable t, en general no hay estados de equilibrio, porque en general si hubiera una función constante que hiciera 0, que va a ser 0 la derivada, tendría que ocurrir que gen t, y0 fuera idénticamente 0 para todo t, y eso en general no tiene que ocurrir. En general no tiene que ocurrir, pero puede ocurrir. Puede ser que el sistema, por ejemplo, sea un sistema de este tipo, y punto igual a una función de t por y, y en este caso puede haber un estado de equilibrio por y menos y sub 0, por ejemplo, ¿no? O gen t por gen y, vamos a llamarle por f en y. Entonces, en este caso, cuando hay algo de este tipo, pues sí puede haber un estado de equilibrio, aunque la parte derecha, que es una función que depende de t y de y, pero si hay si la función f tiene algún punto donde ya se anula, ese punto va a ser un estado de equilibrio del sistema, aunque el sistema es un sistema autónomo. ¿Está bien? Porque y punto en t va a ser 0, y aquí va a quedar gen t por f en y sub 0. Aunque gen t es distinto de 0, pero al estar multiplicada por f en y sub 0, se va a hacer 0 en la parte derecha. Entonces,
Pero vamos a estudiar los estados de equilibrio fundamentalmente en sistemas autónomos. Bien. Entonces, ¿cuál es la definición de que un estado de equilibrio sea autónomo? Aquí esto lo podemos ver en la página. Va a ser un poco. Aquí está para acá abajo. Bien, esta es la definición de estabilidad de un estado de equilibrio de un sistema autónomo que aparece en la página 146 del libro de Brauder. Fíjense, decimos que el equilibrio, la solución de equilibrio Y sub 0 de un sistema autónomo de este tipo, el 4.1 es un sistema de este tipo, bien, es estable si para cada épsilon mayor que 0 se puede hallar un número delta que depende de épsilon, en general, delta que depende de épsilon, tal que si tomamos una solución, vamos a escribirlo aquí porque ahí hay un problema con las notaciones también, un problema con las notaciones. O sea, vamos a considerar que yo tengo un estado, que yo estoy analizando la solución, tengo el sistema y punto igual a f en y, y que este sistema tiene una solución que es la solución y sub 0 en t idénticamente igual a y sub 0. Y voy a analizar la estabilidad de esa solución. La estabilidad de esa solución corresponde a que si yo hago una pequeña... Obviamente, esta solución corresponde a la condición inicial en cualquier instante de tiempo t sub 0, a la condición inicial igual a y sub 0. O sea, si este sistema tiene un equilibrio, obviamente vamos a suponer que la función f pertenece a C1 de un cierto dominio D de Rn, a donde pertenece en los estados Y. Y entonces en ese caso el problema de Cauchy tiene solución única, y como el equilibrio es una solución y la solución satisface esta condición inicial, pues es la única solución que satisface esa condición inicial. Y ahora lo que queremos es ver qué pasa cuando yo hago variar un tantito la condición inicial. Voy a utilizar una notación un poquito diferente a esta que se va a ver un poquito más claro. O sea, yo voy a llamarle a la solución que depende de t, que en el instante t sub 0 toma un valor y sub 1 cualquiera, la voy a denotar de esta forma. Bien, esto es la solución de la ecuación, la misma ecuación, pero que en el instante t sub 0 toma el valor y sub 1. Bien, entonces la definición de estabilidad, ¿cuál es? Si para todo épsilon se dice que el equilibrio y sub 0 es estable si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta que depende de épsilon también mayor que 0, tal que si esta solución y evaluada en t sub 0, que es la solución que en el instante t sub 0 vale y sub 1, menos y sub 0, módulo de esto, es menor que el delta, quiere decir, si la condición inicial que corresponde a esta, voy a ponerlo de una forma más simple, miren, obviamente esta notación significa, vamos a ponerlo aquí, esta notación significa que y en t sub 0, y1 es igual a y1, que es la condición inicial, que es el valor que toma la solución en el instante inicial. ¿Bien? Entonces, el equilibrio de y0 es estable si para todo épsilon existe un delta tal que si módulo de y1 menos y sub 0 es menor que delta, o sea, si la condición inicial
está cerca de la condición inicial que corresponde al equilibrio en un orden menor que delta, entonces esto implica que la condición inicial, esta es la condición inicial en T sub 0, ¿bien? Entonces eso implica que el módulo de la solución que corresponde a la condición inicial Y1, que es esta, Y en T, T0, Y1, menos el valor del equilibrio es menor que epsilon para todo T mayor o igual que T sub 0. Bien. Y se dice que el equilibrio es estable si para todo epsilon y, aquí me faltó, y para todo T sub 0 mayor o igual que 0, se cumple que existe un delta que depende de epsilon, tal que si módulo de Y1 menos Y0 es menor que delta, entonces la solución menos Y0 es menor que epsilon para todo T mayor o igual que T sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, vamos a ver esto en el caso de un sistema de primer orden, o sea, cuando Y es una función escalar, o sea, cuando tengo este sistema Y punto igual a F en Y en T pertenece a R, o sea, cuando tengo una función escalar. En ese caso lo que quiere decir esto es lo siguiente: yo voy a graficar aquí el equilibrio, o sea, la solución constante que vale Y sub 0, vamos a ponerlo aquí, Y sub 0 para todo valor de T. Para todo valor de T, la solución vale Y sub 0. Y ahora lo que estoy diciendo es que ese equilibrio es estable si para cualquier T sub 0 que yo fije, vamos a fijar un T sub 0 aquí, entonces, y para cualquier epsilon que yo fije, el epsilon me da una vecindad. El epsilon lo que me va a dar es una vecindad uniforme de la solución constante Y sub 0. O sea, voy a tomar aquí Y sub 0 más epsilon y Y sub 0 menos epsilon. Y esto me define una vecindad uniforme de la solución constante Y sub 0. Y entonces lo que me dice esto es si, dado epsilon, se puede encontrar un delta que depende de epsilon, o sea, se puede encontrar un delta, vamos a ponerlo aquí en negro, puedo encontrar un delta que depende de epsilon, o sea, este va a ser Y0 más delta, y este Y0 menos delta, tal que si yo tomo la condición inicial ahora, la tomo aquí, en esta vecindad de radio delta, ese delta depende de epsilon. Tal que si yo tomo la condición inicial en un radio, en esta vecindad de radio delta de Y0, entonces lo que va a ocurrir es que la solución que empieza aquí puede salirse de acá, así. Pero a partir de T0 en adelante, del T sub 0 en adelante, esa solución va a empezar, cae completamente dentro, no puede intersectarse, va a caer completamente, no puede intersectarse por la unicidad de solución, ¿bien? Pero va a caer completamente dentro de esta franja de ancho epsilon. Y por eso es que a partir de T sub 0 en adelante, lo que está ocurriendo es que esta función de aquí es Y en T, T0, Y1, y esta es la función constante Y sub 0. Entonces, en todos los puntos T mayores o iguales que T sub 0 ocurre que la distancia entre esta solución y el valor del equilibrio es siempre menor que epsilon, cuando la condición inicial está dentro de una vecindad de radio delta de Y0. Esa es la definición. Eso es lo que dice esta definición. ¿Bien?
Entonces, hay una definición que... Ajá. Salta mucho. La página 143. ¿Qué clase de salto de? Era esta definición. Y ahora hay una definición más que se da, que es la definición de que el equilibrio no solo sea estable, sino sea asintóticamente estable. Entonces, vamos a ver esa definición. Decimos que el equilibrio Y sub 0 del sistema Y punto igual a f de Y es asintóticamente estable, y esta es la otra definición, asintóticamente estable. Si es estable, es decir, si cumple la definición anterior, y además existe delta 0 tal que si módulo de Y1 menos Y0 es menor que delta 0, donde Y1 es la condición inicial, en T sub 0, es la condición inicial en Y sub 0. O sea, si existe un delta 0 tal que si la condición inicial del sistema en T sub 0 es Y1 y Y1 está cerca de Y sub 0 en un orden delta 0, esto implica que la diferencia entre la solución que corresponde a esta condición inicial, que es Y de T0 y Y sub 1, menos el equilibrio, esa diferencia no solo se mantiene menor que un épsilon prefijado, sino tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Eso quiere decir, si volvemos aquí arriba, lo que quiere decir es que se dice que el equilibrio es asintóticamente estable si además de ocurrir esto, o sea que cada vez que yo fijo un épsilon, encuentro un delta que depende de épsilon, tal que ocurre esto que aparece aquí, o sea que si parto de una condición inicial en esta vecindad de Y sub 0, entonces esa condición inicial a partir de un momento, a partir del instante T sub 0 en adelante, se va a meter dentro de esta franja. Si está por aquí abajo, si la condición inicial estuviera por aquí abajo, entonces se metería dentro de la franja por aquí abajo. Y se mantendría todo el tiempo así hasta infinito. Pero que la solución sea además asintóticamente estable, lo que quiere decir es que se puede encontrar una vecindad, que ocurre esto, y además de eso se puede encontrar una cierta vecindad de Y0, una vecindad generalmente más pequeña, de radio delta 0, o sea, este punto de aquí sería Y0 más delta 0, y este sería Y0 menos delta 0, tal que si ahora yo tomo la condición inicial partiendo de aquí, entonces puede ser que aquí se salga, en algún momento entra aquí, en el instante T sub 0, y a partir de ahí se va a mantener cercana todo el tiempo, pero además empieza a acercarse al equilibrio cuando t tiende a infinito.
se empieza a acercar al equilibrio cuando t tiene infinito. De manera que la distancia entre la solución y el equilibrio tiende a cero cuando t tiende a infinito. Eso es diferente a esto. Porque aquí lo único que se está pidiendo es que la solución se mantiene dentro de la franja, y aquí lo que se está pidiendo es que además las soluciones que comienzan en una cierta vecindad de la condición inicial y es cero, se van a pegar asintóticamente al equilibrio cuando t tiende a infinito. Hay otro tipo de definiciones relacionadas con estabilidad, que no voy a hacer mucho énfasis ahora, pero por ejemplo hay un concepto de estabilidad que se llama, que es, o sea, tenemos en general primero definición de estabilidad de los equilibrios, definición de estabilidad asintótica del equilibrio, y tenemos otra definición, la voy a poner aquí en rojo, que es la definición de que el equilibrio sea, se puede definir, no quiero meterme en todos estos detalles ahora, que el equilibrio sea exponencialmente asintóticamente estable. Fíjense, esta definición tiene un nombrecito más que la definición anterior. La definición anterior es asintóticamente estable y esta es exponencialmente asintóticamente estable. Esto quiere decir lo siguiente, que en la definición anterior no solo esta diferencia tiende a cero, sino que además existe una constante A positiva tal que a partir de un cierto t sub 0, a partir de un cierto t sub 0 en adelante se cumple, o sea, si el equilibrio es exponencialmente asintóticamente estable, quiere decir que es asintóticamente estable, pero que además esto tiende a cero de una cierta forma, o sea, que esto tiende a cero de manera de que el módulo de y en t0 y1 menos y sub 0 es menor o igual que una constante por e a la menos a por t cuando para t mayor o igual que t sub 0. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? O sea que no solo la diferencia tiende a cero, sino tiende a cero decreciendo exponencialmente con un cierto índice. Y además hay otras definiciones o sea, se le puede poner otro apellido más a estas definiciones, que son todas estas definiciones, en todas estas definiciones son locales, porque dependen de que la condición inicial parta de una vecindad del equilibrio. Bien, o sea, podríamos hablar de, en definitiva, realmente lo que hemos definido es estabilidad local, estabilidad asintótica local, y también que sea estabilidad asintótica exponencial local. Y lo de local depende de que estamos hablando de vecindades del equilibrio, siempre. Bien, de que estamos variando la condición inicial en vecindades del equilibrio. Pero también todas estas definiciones se pueden hacer globales, global y global. ¿Qué quiere decir? Que un equilibrio es estable globalmente, o es globalmente estable, si se cumple esta propiedad de que se cumple la propiedad esta.
de que independientemente de la condición inicial que yo tome, siempre para todo épsilon se demuestra que independientemente de que la condición inicial, para cualquier condición inicial, no tiene que estar cerca de Y0, ocurre que, que a partir de un cierto T sub 0 se cumple que, dado épsilon, el módulo de Y en T, T0, Y1 menos Y0 es menor que épsilon. O sea, en este dibujo que hicimos acá, lo que ocurriría nada más sería que esta situación ocurre de que las soluciones se meten en una banda de ancho épsilon, pero cuando la condición inicial está en cualquier punto, o sea, no tiene que estar necesariamente cercana, sino puede ser una condición inicial lejana, la condición inicial puede estar por aquí, y la solución empieza a deambular, y a partir de un momento se mete acá adentro, y cuando se mete acá adentro se queda todo el tiempo dentro de la banda. ¿Está bien? Eso quiere decir que la solución es que el equilibrio es globalmente estable, porque puedo tomar la condición inicial partir en cualquier punto del espacio. ¿Sí? Y lo mismo que sea asintóticamente globalmente estable, lo que quiere decir es que a partir de un momento, partiendo de cualquier condición inicial, a partir de un momento esa condición, la solución correspondiente se va a meter dentro de una franja y además va a empezar a decrecer asintóticamente hacia el equilibrio. Eso es lo que ocurre. Entonces esas son las definiciones, que lo que quiere decir es que yo puedo variar un poquito las condiciones iniciales y en definitiva la solución que obtenga se va a acercar al estado de equilibrio. Eso es lo que significa que la estabilidad. Ahora, también tenemos otras definiciones de estabilidad. Bien, podemos hablar no solo de estabilidad de estados de equilibrio, que es lo que nos mencionan aquí en la definición 3. Voy a ver aquí este dibujo. La definición 3, ¿a qué se refiere? Supongamos que en lugar de tener un estado de equilibrio, pues lo que tenemos es una solución cualquiera correspondiente a una condición inicial Y0. O sea que yo lo que tengo es que lo que tenemos es un sistema Y punto igual a F de Y, Y punto igual a F de Y, que no tiene que ser, ahora en este caso, como estamos hablando de una solución cualquiera, pues podemos tomar no solo un sistema autónomo, sino un sistema cualquiera que puede ser no autónomo, o F en T y Y. ¿Bien? Entonces, lo que nos dice esto es que una solución cualquiera, por ejemplo, una solución Y, que en el instante inicial T0, bueno, que una solución Y dependiente de T, que en el instante inicial T0 toma el valor Y sub 0, esta es estable si para todo épsilon mayor que 0 y para todo T sub 0 mayor o igual que 0, existe un delta, pero que ahora no solo depende de épsilon, sino que puede depender de T sub 0 mayor que 0, tal que ocurre lo mismo que ocurría antes. Lo único que si la condición inicial, si ahora tomo otra solución, que la voy a denotar así, Y en T1, perdón, T0, Y0 tilde, que quiere decir, esta es la solución que en el instante inicial T sub 0 toma el valor Y0 tilde. ¿Bien? Entonces, lo que ocurre es que para todo épsilon y para todo T sub 0 mayor o igual que 0, existe un delta que ahora puede depender no solo de épsilon, sino también de T sub 0, tal que si el módulo de Y0, vamos a ponerle Y1 igual que antes, vamos
ponerle Y1, igual que antes, para que mantener la misma notación. Tal que si módulo de Y1 menos Y0 es menor que ese delta, eso implica que el módulo de la solución que corresponde a la condición inicial Y1, menos la solución que corresponde a la condición inicial en T0, Y0, se mantienen dentro de una franja de ancho epsilon. O sea, esta nueva solución se mantiene dentro de una franja uniforme de ancho epsilon alrededor de la solución original para todo t mayor o igual que t sub 0. Y eso significa esto que está aquí, que ahora en lugar de tener una de tener una solución constante que corresponde a un equilibrio, pues tengo una solución que es esta que aparece, que viene por aquí abajo, que está esta de arriba, esta que viene de aquí, que viene por acá, que es la solución que en el instante T0 toma el valor Y0. Y entonces lo que dice, si hay otra solución que en el instante T0 tome un valor cercano a Y0, entonces, cercano en el sentido de que esté en una vecindad de orden delta que depende de esta vecindad de orden epsilon. Fíjense, esta vecindad de orden epsilon es una vecindad de orden epsilon alrededor de esta solución. ¿Ven? Que esta distancia se mantiene igual a epsilon en todos los puntos. Entonces, cualquier otra solución que parta de una vecindad del punto Y0 en el instante T sub 0 se va a mantener todo el tiempo dentro de esta franja. Se mantiene todo el tiempo dentro de esa franja. Y de la misma forma se pueden dar las definiciones, no lo voy a poner aquí porque sería redundante, las definiciones de estabilidad asintótica y de estabilidad asintótica exponencial. Y estas son definiciones locales, pero también se pueden dar globales para cualquier función dada. Bien, entonces con esto ya tenemos aquí está la definición de asintóticamente estable. Aquí no vienen las definiciones de que sea exponencialmente asintóticamente estable, pero son las mismas definiciones que he dado acá. Entonces, bueno, con esto quiero terminar ya la clase de hoy. Hemos visto hoy fundamentalmente la importancia de la noción de estabilidad, de los puntos de equilibrio, y hemos dado todas las definiciones que corresponden a estabilidad de un equilibrio, la definición propiamente de estabilidad, estabilidad asintótica y estabilidad asintótica exponencial, y cómo esas definiciones se generalizan al caso de la estabilidad de soluciones cualesquiera de sistemas que no tienen que ser necesariamente autónomos, sino no autónomos también. Entonces, en la próxima clase lo que voy a ver es cuáles son las condiciones de estabilidad para puntos de equilibrio en ecuaciones, ya lo hemos visto en ecuaciones lineales, ahora lo vamos a ver en ecuaciones cuasilineales, quiere decir en ecuaciones que tienen un término lineal y una perturbación no lineal. Cuando el equilibrio, si por ejemplo 0 continúa siendo un equilibrio de esas ecuaciones semilineales, cuando el 0 continúa siendo un equilibrio estable si es estable para el sistema lineal. Y vamos a ver cómo se generaliza esto para ecuaciones, para sistemas autónomos cualesquiera, y vamos a obtener un resultado muy importante, que es lo que se llama el teorema de la variedad estable, que es también un teorema de tipo de Lyapunov, para la estabilidad de los puntos de equilibrio de un sistema autónomo cualquiera, de los puntos de equilibrio hiperbólicos, que tengo que definir lo que significa un punto de equilibrio hiperbólico. Bien, entonces en eso continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.